Primera de Corintios, capítulo número 10. Dice así la escritura desde el versículo número 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios, al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quisiera que de una vez pasemos al capítulo 6 de este mismo librito, unos cuantos capítulos, hojitas más atrás, capítulo 6, versículo 9, dice la escritura de la siguiente manera: ¿no sabéis, hermanos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta allí la lectura. Quiero explicar un poquito este pasaje en esta mañana. Escúchenme, esto es palabra de Dios, está en lo que llamamos, en lo que nos han dicho que es el Nuevo Testamento. Testamento y pacto va por ahí, es más o menos lo mismo. Pero una cosa que yo sí quiero, así al pasito nada más, algún momento lo explicaremos mejor, con mayor tiempo. Pero el Antiguo Testamento, que se le llama, en realidad no está mal llamado, ese es un nombre mal puesto. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. El Nuevo Pacto está anunciado en el Antiguo Testamento. Que en la parte que llamamos Antiguo Testamento está incluido el Antiguo Pacto es otra cosa. Pero eso está especificado en el libro de Éxodo capítulo 19 y 20 y los sucesivos. Pero el Antiguo Testamento en general, toda esa porción de la Biblia que llamamos Antiguo Testamento, es la palabra de Dios actual, vigente. Como repito, allí encontramos el Nuevo Pacto al revés y al derecho, de principio a fin. Está anunciado allí ya el Nuevo Pacto. Sin embargo, es claro, en ese tiempo también se hizo el Antiguo Pacto. Algún rato vamos a explicar un poquito más acerca de estos dos pactos. Pero dice el apóstol Pablo, escúcheme, lo que hemos leído
No, él no está predicando en una cantina, no está en el parque de algún pueblo, no está en, qué sé yo, en un lugar público, no está en un lugar de pecado predicando estas cosas. Es una carta que está escrita nada menos y nada más que a la iglesia de Corinto. Está hablando a los cristianos, a los hermanos de la iglesia. Así que este es un mensaje para la iglesia, para nosotros. Cuando uno escucha allí fornicarios, idólatras, adúlteros, a veces uno piensa que eso no están en la iglesia y que no hace falta que hablemos de eso a la iglesia. Pero, escúchenme, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y por ende pues a la iglesia en todo el mundo. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que el apóstol Pablo está anunciando aquí. Dice, no sabéis, hermanos. El problema es que la iglesia de Corinto, escúchenme, a pesar de que era una iglesia de Dios, era la iglesia de Cristo, los que habían creído en Jesús, se estaban congregando, se estaban reuniendo. Sin embargo, en esa iglesia había una cantidad de problemas que usted no tiene idea. En esa iglesia había división, unos con otros. Habían grupos de Pablo, habían grupos de Pedro, habían grupos de uno y de otro por ahí, y entre ellos estaban que se peleaban entre ellos mismos. Era una iglesia que tenía desórdenes en el asunto, por ejemplo, de los dones espirituales. Cada uno profetizaba como le daba la gana, metía desorden, hablaban y no interpretaban, etcétera, etcétera. Habían estafadores dentro de la iglesia que pedían prestado y no pagaban y estafaban a los hermanos, porque eso también hay en las iglesias. En la iglesia había fornicación, había pecado sexual que ni siquiera en el mundo se encontraba esa clase de pecado. Por ejemplo, había uno que tenía la esposa del propio padre. No sé cómo le hizo, pero el asunto es que estaba viviendo con la esposa de su propio padre. Cosas que ni siquiera en el mundo, con la gente que ignora de Dios, se veían. Era una iglesia que tenía una cantidad de las santas cenas, hasta se chumaban, se emborrachaban, se empachaban allí unos, y otros pobres no comían casi nada porque eran pobres y no tenían que llevar. Entonces había una cantidad de problemas y desórdenes allí. A esta iglesia Pablo le escribe y le dice, pues vean, hermanos, cuidado con estar estafando, cuidado con andar en fornicación, adulterio y cuantas cosas. ¿No saben ustedes que los injustos, los que practican esas cosas, no van a heredar el reino de Dios? No van a entrar en el reino de Dios, así estén metidos en la iglesia, así se llamen cristianos, así se hayan bautizado. Si practican el pecado, no van a heredar el reino de Dios, así de clarito, ¿no? No van a heredar el reino de Dios. Así que pongamos atención a esta advertencia. No erréis, no se engañen, no se equivoquen. Por Dios, abran bien los oídos, abran bien los ojos, lean bien la Biblia, pongan atención, sépanlo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si nos entregamos al Señor, fue para hacer la voluntad de Dios. Si nos entregamos al Señor, fue para cambiar. No tiene chiste que hayamos salido del mundo y que ahora seamos cristianos y que sigamos cometiendo los mismos pecados y quizás hasta peores. No hay, no nos engañemos. El membrete de una religión, el pertenecer a un grupo, a una iglesia, cualquiera que ésta sea, pequeña, grande, de cualquier denominación, si es que no estamos practicando la justicia, si no estamos practicando la verdad de Dios, no vamos a heredar el reino de los cielos. Pongan atención, muchachos, por más que ustedes estén aprendiendo versículos, por más que estén escuchando escuela dominical todos los domingos, por más que hagamos devocionales y estén leyendo la Biblia, que espero que lo estén haciendo cada noche, pues por más que hagamos todo eso, eso no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es tener una relación real, genuina con el Señor Jesús y estar siendo guiados por el Espíritu de Dios, por la palabra, por la justicia, por los mandamientos y estatutos de Dios. Eso es lo que nos hace cristianos. Y todo esto lo logramos en Cristo Jesús, por la gracia en Cristo Jesús. Entonces no erréis, no se equivoquen, porque ni los fornicarios, ¿quiénes son fornicarios?
son aquellos que tienen sexo sin casarse. Y hoy en día eso es para la cultura de hoy es normal. Es normal. Bueno, es una necesidad biológica, pero eso es abominación delante de Dios. Y los fornicarios, así sean evangélicos, no heredarán el reino de Dios. Ni los adúlteros. Un adúltero es una persona que estando casado mantiene una relación con otra persona. Tampoco los idólatras. Los idólatras son aquellos que aman más que a Dios cualquier persona, animal o cosa. Escúchenme, idólatra es una persona que ama a cualquier persona, animal o cosa más que a Dios. Si tú amas, yo estoy diciendo que las redes sociales hoy en día se han convertido en un Dios, porque nos deleitamos en eso más que en ninguna otra cosa. Le damos tiempo a eso más que a ninguna otra cosa. Nos interesa eso más que ninguna otra cosa. Y sabe usted que al Dios que uno tiene en la práctica, no lo que decimos de labios para afuera, al Dios que uno tiene en la práctica, le damos la mayor cantidad de tiempo libre posible. Le damos la mayor cantidad de recursos. ¿Cuánta gente se desespera por un celular, por una tablet, por lo que sea, para poder tener sus redes sociales al día? ¿Cuántas personas invierten y gastan en eso lo que sea? O sea, de pronto no diezman, pero eso sí, pagan el internet mes a mes para que no nos falte. Nos deleitamos, nos gozamos. Cuando estamos en esas redes sociales no tenemos ni hambre, ni sueño, ni frío. Nos gozamos y nos deleitamos en eso como ninguna otra cosa. Le pregunto, ¿hacemos eso con Dios? No. El tiempo se va en eso por horas y ni siquiera lo sentimos. Pero leemos la Biblia, oramos, nos aburrimos en el culto. Hermano Miguel no predica tan largo. ¿No ve que está haciendo sol? Pero si estuviésemos en las redes sociales, no sentimos nada. Entonces, sin darnos cuenta, porque no somos conscientes, a lo mejor estas cosas se están convirtiendo en ídolos, en dioses para la gente, sin darnos cuenta. Ahora, no es que tener una cuenta en las redes sociales sea pecado. Un ídolo no necesariamente es algo malo. Ídolo es cualquier cosa, buena o mala, que uno adora en lugar de Dios, que uno le da más importancia que a Dios. Una bendición de Dios puede convertirse en un ídolo. Una cosa que Dios nos da puede convertirse en un ídolo. Entonces tengamos mucho cuidado. Estamos en un tiempo cuando estamos ciegos. Algunos hasta me miran medio raro, dicen, este pastor está exagerando. ¿Cómo va a decir que el Facebook es malo? Y yo no digo que el Facebook en sí sea malo, pero se está convirtiendo en el Dios que maneja la vida de la gente. Ya la gente no puede vivir sin eso. Dios desearía que tú le des esa importancia, que tú le des ese tiempo, que tú le des esos recursos que tú le das. Y no porque Él los necesita, sino porque eso demuestra que Él es importante o sería importante para ti. Entonces, no los adúlteros, escúcheme, los idólatras no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, esos que tratan a los hombres, los varones que tratan a los hombres como mujeres. Hay algunos que tratan a sus compañeros como si fuesen mujeres. No les da asco, no les da repugnancia hablar de esa manera. Los hombres, la atracción la sentimos por el sexo opuesto y viceversa. Y no estar hablando cochinadas a veces entre hombres mismos. ¡Qué asco! Da repugnancia escuchar ese tipo de cosas. Los afeminados y los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Repito una vez más, Pablo no está hablando esto en la 24 de mayo, en la Plaza Grande. No es que está en una cantina diciéndole a la gente esas cosas. Le está hablando a la iglesia.
Porque desgraciadamente en la iglesia también hay ese tipo de cosas. No creamos que porque pertenecemos a un grupo religioso, cualquiera que este sea, por muy famoso que sea, así tengas el pastor estrella que tengas, que eso te va a llevar al reino de los cielos. La salvación es individual y la relación es personal con Dios. El que practica la verdad, el que anda en el temor de Dios, ese es el que heredará el reino de los cielos. La Biblia dice que Jesucristo vino a nuestras vidas para hacernos vivir en santidad, para matar el viejo hombre, para quitar de nosotros el pecado, quitarlo, no para tolerarlo, no para estar perdona y perdona y perdona, sino para limpiarnos del pecado, para que no lo practiquemos más. Esa es la gracia de Dios. Entonces no nos engañemos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los estafadores, esos que piden plata y no pagan. Señores evangélicos, ustedes que tienen la costumbre de estafar a los demás, de pedir plata y no pagar, y luego ponerte bravo cuando te cobran, y quejarte que no hay amor de Dios, o cambiarte de iglesia, eso es pecado. Y si tienes la costumbre, si estás practicando este tipo de cosas, te vas para el infierno. Los estafadores no heredarán el reino de los cielos. No se engañen. Así seas líder de la iglesia. Los borrachos, los maldicientes, los mal hablados, esos que tienen una boca que parece un excusado, que solamente hablan cosas sucias, que solamente hablan malas palabras y se sienten más machos o más populares y piensan que son chéveres porque hablan así. Eso es estar ciego, no darse cuenta. No nos engañemos. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante. Estoy hablando o repitiendo lo que Pablo dice, el apóstol Pablo, que vivió después de Jesucristo en la era de la iglesia, y le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es, como Jesús dijo, una red que atrapa toda clase de peces. A la iglesia no entran solamente los buenos peces, que los hay, pero también entran lagartos, cocodrilos, barracudas y una serie, hasta culebras están metidos, a veces caen en las redes. Cuando saca el pescador a la playa, ahí saca los pescados feos, malos, y los desecha y se queda con los buenos. La Biblia dice que al final del siglo Dios hará lo mismo con la iglesia, apartará lo que sirve de lo que no sirve. No creas que todos somos salvos porque todos creemos en Jesús. Bueno fuera que crean en Jesús. No todos creen. Cayeron en la red, les gustó la música, les gustó una chica de la iglesia, un joven, les gustó las actividades que se hacen en la iglesia, les gustó la música, el grupo de alabanza, les gustó qué sé yo, les gustó cómo habla el pastor, pero no son cristianos, no están entregados a Jesucristo. Fueron atrapados por la red, pero no fueron atrapados por Jesús. Ahora, pongan atención, salto al capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No ignore esto, no desestime esta enseñanza. Ponga atención a esto. Usted no puede vivir, seguir siendo cristiano sin entender esto que le voy a enseñar, esto que le voy a repetir para los que ya saben. No quiero que ignoren esto, dijo Pablo, porque hay gente que ignora esto, que no sabe esto y está engañado. Está engañado. Ahora, perdonarán que siempre estoy poniendo el dedo en la llaga. Yo decidí hacer esto porque entendí, Dios me hizo entender que estamos viviendo el tiempo paralelo al tiempo que vivió Isaías, Jeremías y Ezequiel.
al tiempo que la iglesia está viviendo, el mismo tiempo que vivió Israel en los días de estos profetas. Y tenemos así de pastores que hablan el humanismo en la iglesia, que te hablan de animarte, de consolarte, de motivarte. Es más, tenemos una gran cantidad de pastores que más suenan a psicólogos que a pastores, que más tratan de acallar las conciencias y sacar la culpabilidad, y hacen el trabajo contrario a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo quiere redarguir y crear a veces culpabilidad porque la gente está andando mal y tiene que sentirse mal para que pueda pedirle a Dios perdón y pueda volverse a Dios. Pero vienen muchos y no, tranquilo, Dios te ama como eres, Dios así nos quiere, somos humanos y Él murió para cubrir nuestras fallas, entonces sigamos nomás como estamos. Entonces yo pienso que Dios sí necesita también pastores que hagan contrapeso a eso, que prediquemos palabra de Dios, que digamos lo que Dios nos manda a decir. Y esto que estoy diciendo es algo que Dios manda a decir a la iglesia. No gusta en muchos casos, pero aquel que ama a Dios y ama la verdad, sí le gusta que le prediquemos este tipo de cosas. Entonces, no quiero que ignoréis. Ustedes no pueden seguir adelante sin saber bien estas cosas. Una vez que lo sepas y quieras seguir en eso, el día que estés delante de Dios no podrás decir que no hubo profeta entre ustedes. No podrán decir que el pastor no les predicó. Yo habré librado mi alma de la sangre de cada uno de ustedes, porque yo sé que un día daré cuenta a Dios. Lea Isaías, Jeremías y Ezequiel. Dios reclama a los falsos profetas, reclama a los pastores malos, esos que no guiaron. El pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero ¿quién tenía la culpa de que el pueblo no tenga verdadero conocimiento de Dios? Sus pastores, sus sacerdotes, sus profetas de su época. Porque nosotros somos los responsables de enseñarle al pueblo la ley de Dios. Si es que hay un pueblo que tiene falta del verdadero conocimiento de Dios, la culpa, para empezar, es de sus pastores, de sus maestros. Y yo no quiero ser avergonzado delante de Dios el día en que me toque estar allá. Yo quiero hablar y por eso hablo de esta manera. Así como Pablo lo dijo, no quiero que ignoréis, hermanos. Al menos no ignoren. Por último, si son resabiados y quieren seguir haciendo, háganlo. Pero tienen que saber que estas cosas son así. Y punto. Él dijo, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, refiriéndose a Israel cuando salió de Egipto, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. ¿Sabe lo que era la nube? Era el Espíritu Santo que estaba encima del pueblo de Israel. Estaba cubriéndoles. Cuando había sol, les cubría y les daba sombra. Y en la noche, porque en los desiertos, en el día hace 40, 50 grados de temperatura, de calor, pero en la noche baja a 0 grados. Baja a 1 o 2 grados de temperatura y la gente se congela allí. Entonces en la noche, esa misma nube que en el día era sombra, en la noche era fuego y calentaba y abrigaba al pueblo. Así estuvieron los padres de la nación de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Y así estuvieron 40 años, porque estuvieron 40 años en el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. No quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. O sea, esa era la presencia de Dios. Y todos pasaron el mar. A todos Dios los salvó, los liberó y pasaron el mar en seco. Dios los salvó, Dios les abrió el mar y Dios los hizo pasar en seco por ese mar, por el medio de ese mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, unidos, aceptados en Moisés, en la nube y en el mar. O sea, Dios aceptó a todos ellos, los aceptó, los recibió como su pueblo. Y pasaron al otro lado. Fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Saben ustedes que ellos comieron un alimento que no había en la tierra? Era un alimento que Dios mandaba desde el cielo directamente. Eso era celestial. Eso no se producía en la tierra, no había una planta que producía eso.
Eso era algo que Dios mandaba directamente para que el pueblo pueda comer. 40 años comieron maná. Y todos los días había maná. Todos los días. No importaba si era invierno, si era verano, todos los días Dios les dio a comer ese maná. Y todos comieron del alimento de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque había una roca, dice aquí, que seguía al pueblo durante todos esos 40 años. Y como en el desierto no es que hay ríos, no es que hay fuentes, entonces Dios tenía muchas veces que sacar agua de la roca, de la piedra, que si usted la golpea sale chispa, sale candela, pues de allí Dios sacaba agua. Era la roca espiritual, y la roca espiritual era Jesús, dice la Escritura. Entonces mire, lo que está diciendo Pablo es, hermanos, todos estos, este pueblo fue salvado por Dios, fue aceptado por Dios, fue sustentado por Dios. Pero, a pesar de todo eso, de los más de ellos, Dios no se agradó. De los más de ellos, Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto. Pongan atención, hermanos, pongan atención a esto. Este pueblo fue salvado, pero no entró a la tierra prometida. Dios los salvó por gracia. Mandó a Moisés a sacarlos de Egipto, sin pedirles nada a cambio, sin exigirles nada. Simplemente fue a ofrecerles la libertad, la salvación. ¿La salvación de qué? De Faraón, la salvación de la esclavitud. Y los sacó sin que ellos hagan ningún tipo de esfuerzo. Fue una salvación gratis. Esa es la gracia de Dios. Y los sacó al desierto. En el desierto ya eran libres, ya no estaban bajo el dominio de Faraón. Ya no eran esclavos, eran libres en el desierto. Pero ese pueblo que fue librado por Dios no entró a la tierra prometida. Solamente 2 de los 2 millones de personas que se dice que fueron los que salieron de Egipto, solamente 2, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida, Canaán. Entonces, ser salvo de Egipto no es lo mismo que entrar en la tierra prometida. La Biblia dice que una vez que Dios los sacó al desierto, Dios hizo un trato, un pacto con Israel. Moisés los llevó al monte Sinaí, y desde la cumbre del monte Dios habló con todo el pueblo. Les dijo, ¿saben qué? Yo los he salvado, y los he salvado por gracia, sin pedirles nada, pero ahora las cosas cambian. Ahora vamos a hacer un pacto. Un pacto es un trato, es un acuerdo. O sea, yo hago esto y tú haces lo de acá. Si nos ponemos de acuerdo, entonces celebramos el pacto, acordamos y seguimos adelante. Si no estamos de acuerdo, entonces nos abrimos. Pero cuando firmamos un pacto, cuando hacemos un pacto, nos comprometemos a cumplir. Y Dios hizo un pacto con Israel. ¿En qué consistió ese pacto? Les dijo, verán, señores, yo los tomaré a ustedes como mi pueblo. Yo seré su Dios. Y yo los voy a introducir, los voy a llevar a la tierra prometida que juré a sus padres que se la habría de dar a ustedes, su descendencia. Pero ustedes, a cambio, tendrán que ser una nación santa, gente santa. Ustedes tendrán que cumplir estos mandamientos. Si es que van a ser santos, tienen que cumplir mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, ni siquiera de mí, dijo Dios, de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guardarás el día sábado. Ninguna obra de manos haréis en ese día, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu animal, ni nadie. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio contra tu hermano, y no codiciarás nada de lo que tenga tu hermano, tu prójimo.
estos mandamientos los tienes que cumplir para que seas un pueblo santo. Si ustedes cumplen este pacto, este acuerdo, yo los meto a la tierra prometida y seré su Dios y ustedes los tomaré como mi pueblo. Israel aceptó ese trato. Hicieron un pacto con Dios y lo celebraron con sangre de becerros. Y ese día firmaron ese pacto. Ahora, Israel se comprometió a hacer un pacto o una nación santa. Eso, todo lo que le acabo de decir, es figura y sombra de lo que tenemos nosotros como iglesia ahora. Israel es figura y sombra de la iglesia. Moisés es figura y sombra de Jesús. El pacto, el antiguo pacto es figura y sombra del nuevo pacto. Y así como Dios sacó a Israel de Egipto y la esclavitud, también nos sacó a nosotros del mundo y de la esclavitud del pecado. Y nos hizo libres. Y hemos hecho un pacto asimismo de santidad con Dios. Porque Dios es santo y hay que agradarle con temor y temblor. Hay que obedecerle para heredar el reino de los cielos. Nos salvó por gracia, no nos pidió nada a cambio, solamente creímos en Jesucristo y fuimos salvos. Así como Israel creyó en el anuncio de Moisés y se salvaron, salieron de Egipto. Igual nosotros hemos creído en Jesús y nos hemos salvado. Pero después de eso hemos hecho un pacto con Dios a través de la sangre de Jesús. ¿En qué consiste ese pacto? En ser santos. Porque Dios jamás va a tolerar el pecado. ¿Cómo se le ocurre a usted que antes, en ese pacto con Moisés y con el pueblo de Israel allá en el desierto, Dios no toleraba el pecado? Cuando cometían idolatría, Dios los mataba. Cuando murmuraban, se quejaban, Dios los mataba. Cuando adulteraron, una vez hicieron una fiesta con las moabitas, pusieron música rap y todo ese tipo de cosas, armaron la fiesta en el desierto, oiga, y llamaron a las hijas de Moab, que vinieron todas ahí, como algunas saben andar por aquí. Oiga, ahí a hacer la fiesta, a bailar, a coquetear, y terminaron fornicando y adulterando. Dios mató ese día 23,000 de los hijos de Israel. Porque ellos habían hecho un pacto de santidad. Escúchenme, ese pacto no puede ser superior al nuestro, al de hoy en día. Si ahí Dios exigía santidad, con mayor razón hoy en día Dios exige mayor santidad. Y si allí no perdonó, ¿qué le hace pensar a usted que ahora le va a perdonar? Por eso es que dice Hebreos, que el que violaba la ley de Moisés, ese pacto, por el testimonio de 2 o 3 personas, moría irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y otra vez yo daré el pago, y el Señor juzgará a su pueblo. Entonces entendamos ¿qué es eso? Entonces, ¿en qué está la gracia, pastor? Yo pensé que la gracia era, o sea, que ya no iba a tomar en cuenta los pecados, que yo ya podía pecar, porque como no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces, por eso, no, Señor, la gracia no es para tolerar el pecado. La gracia es para darnos el poder, la fuerza en Cristo Jesús, gratis, para que podamos vencer el pecado, para que no practiquemos el pecado. Eso, para mí, ese es el detalle que la iglesia hoy en día no entiende. Y estamos pisoteando y enseñando a pisotear la sangre de Cristo al pueblo. Mis amados pastores, si alguno me escucha, líderes, vaya a su casa, métase en su cuarto, cierre la puerta y comience a comer la palabra de Dios, pero cómala por usted. No se guíe tanto por libros de otros maestros que a lo mejor están equivocados también. Y estamos continuando con el error de ellos. Vayamos a la palabra de Dios, doble sus rodillas, pida al Espíritu Santo que sea su maestro y que le enseñe el temor de Dios y que le guíe cómo es que usted tiene que enseñar la palabra del Señor. Entonces, Pablo dice, porque no quiero que se engañen, no quiero que ignoren estas cosas. Estas cosas son así. Mas, dice Pablo, mas estas cosas sucedieron
como ejemplo para nosotros, para la iglesia. Eso que sucedió con Israel es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no caigamos lo mismo que ellos, en el mismo error que cayeron ellos. Ellos se confiaron, ya eran salvos, ya no estaban en Egipto, ya no eran esclavos, pero aún así ellos amaban el pecado y querían seguir cometiendo el pecado, como muchos hoy en día. Y Pablo dijo, no, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron allá en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Para que no cometamos los mismos errores, ni seáis idólatras. Escúcheme, cuídense, mis hermanos, de la idolatría. Hay mucha idolatría en la iglesia. Hoy en día nosotros estamos como Israel en los días de Isaías, Jeremías y Ezequiel. El Señor me mostraba que las cartas pastorales del Antiguo Testamento, que le llamamos, son los profetas. Y todo pastor tiene que comerse y devorarse esos libros, porque esas son las cartas pastorales para la iglesia, para este tiempo. El problema con la nación de Israel en esa época es que ellos todavía tenían el culto, todavía tenían la religión, las tradiciones, todavía iban al templo, todavía sacrificaban animales, todavía tenían las fiestas solemnes, todavía tenían la forma de la religión, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amaban otras cosas, hacían las cosas que la religión le pedía, pero tenían altares en sus casas, en sus lugares, a los ídolos de las otras naciones, y los adoraban y se deleitaban en esas cosas. Era un pueblo idólatra, sin dejar de ser evangélico. Tenían y amaban más otras cosas que a Dios. Por eso Dios se hartó y se cansó de eso. Y la culpa del estado espiritual del pueblo era de los profetas, era de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los sacerdotes y de los líderes, que no enseñaron el temor de Dios al pueblo. Lo acomodaron en el pecado, no los molestaron, no los incomodaron, porque querían estar bien con ellos para poder vivir de ellos. Entonces, cuidémonos de la idolatría. Por eso es que le digo, vea, no se enoje conmigo, solamente le pido que ore a Dios y se pregunte, ¿será que yo estoy amando demasiado y estoy realmente idolatrando las redes sociales? No digo que sea malo tener una cuenta de Facebook, yo también la tengo. Es más, puede ser útil y sirve hasta para predicar la palabra de Dios. Pero otra cosa es que eso sea algo que yo adoro, que sea solamente para mis selfies, para ver cuántos likes me han puesto a mi nueva foto, para ver si alguno ha comentado mal, a ver si el indio ese ya se dio cuenta de lo que me compré, de lo que tengo ahora, o para estar buscando a la ex o al ex para ver con quién está. Y cuántas tonterías que ahora se hace con eso. Y horas y horas y horas. ¿Han escuchado ustedes el cuento de la rana? Es muy común, muy popular, todo el mundo lo sabe. Dicen que a una rana la pusieron en una olla con agua fría y la olla la pusieron encima de la hornilla, en la estufa, y le prendieron, pero a fuego muy, muy lento. Y la pusieron, la dejaron ahí a la rana. La rana estaba feliz porque estaba en agua fría. Y lentamente, muy lentamente, el agua se iba calentando. Pero la rana, por lo que era muy lento, su cuerpo se iba adaptando a la temperatura y no notaba el cambio de temperatura. Y eso fue subiendo, pasaron horas y ya casi comenzaba a hervir y la rana estaba feliz y contenta porque estaba abrigadita allí. Su cuerpo se había adaptado a la temperatura. Hasta que de pronto comenzó a hervir y se dio cuenta que la estaban cocinando. Y cuando ya quiso salir, ya no pudo. Ya
Ya hicieron, qué sé yo, un estofado con la rana. Y comieron angas de rana ese día. Escúcheme, así es como trabaja el pecado y la maldad en el ser humano. Es de a poquito. La moda, por ejemplo, la moda. Hace 50 años usted vea, se vestía muy bonito, muy lindo. Muy lindo. Las mujeres eran muy femeninas, pero no mostraban nada. Hoy en día las mujeres tienen que estar sexy, tienen que mostrar nalgas, senos, tienen que mostrar piernas. Y cada vez es más y más y más. Ahora, no es que de un año a otro cambió la moda. Ha tomado 50 años para que las mujeres anden casi desnudas hoy en día. No todas, desde luego, siempre hay excepciones, gracias a Dios. Pero muchas de ellas andan ya casi desnudas en las calles. Yo he visto mujeres que en pleno frío, una vez en el Panecillo, allá arriba, en ese frío pero horroroso, una muchacha con pupera aquí, y una faldita aquí, yo sentía frío ajeno, así, yo me desesperaba viendo, me daba de comprarle ahí un calentadito que venden allí, ¿cómo se llaman esos? Canelazos, con bastante trago para que se caliente. Pero el asunto era y era una muchacha bonita, despampanante, atractiva sexualmente para cualquier hombre. Y claro, eso es lo que ella quería. Y para muchos eso está bien, eso es normal. No hay nada de malo, es su cuerpo. ¿Hasta dónde estamos llegando? Y créame, ha sido lentamente. Y eso es abominación delante de Dios. Así mismo fue el Facebook. De a poquito hasta que te cocinas en el Facebook. Digo, si te dejas. Porque tú puedes usar eso como una herramienta, como una cosa buena. Pero también puedes dejarte dominar. Lo mismo son los juegos virtuales. Esos que ustedes andan queriendo, dicen, pero un ratito para jugar. El problema es que eso es adictivo. Comienzas con un ratito y después no paras. Y si no, pregúntales por ahí a algunos que hay por ahí. ¿Cómo es el asunto? Entonces, así es como entra la idolatría. Cuidémonos, para que no seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ese día murieron 3,000 personas. Los mató Dios. Hermanos, escúchenme, los que conocen más Biblia y que me estén escuchando. En el desierto, ¿quién mató a esta gente? ¿El diablo? ¿Faraón? Faraón ya no estaba. ¿En manos de quién estaba ese pueblo? En manos de Dios. ¿Quién los castigaba? Dios. Cometían pecado y Dios no les perdonaba el pecado, los castigaba. No, pero dice que la sangre de Cristo, sí, pero la sangre de Cristo los perdonó allá en Egipto, cuando murieron los corderos. Los corderos que mataron ese día que salieron de Egipto, esa noche. Eso representa el sacrificio de Jesús, el perdón de los pecados. Jesucristo está representado en 2 sacrificios. El uno, el que se hizo en Egipto, la noche que Israel fue. Esa es la gracia, para salvarnos por gracia y perdonarnos los pecados de ignorancia, los pecados que cometimos cuando estábamos lejos de Dios. Él los perdonó, y cuando Israel pasó por el Mar Rojo, oiga, esos pecados quedaron en lo profundo de la mar, y Dios nunca más se acordó de esos pecados. Pero los pecados que cometían en el desierto, cuando hicieron el pacto con Dios, ahí otra vez sacrificaron becerros. Eso también representa a Jesucristo, y representa el nuevo pacto. Y el nuevo pacto en la sangre de Jesús es para matar el viejo hombre, para que no practiquemos más el pecado. Léalo bien, Romanos capítulos 6 y 7 y 8. Clarito habla allí. Entonces, cuando dice Pablo, ni seáis idólatras como muchos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y luego se levantó a jugar.
ese día ya Dios mató a 3,000 personas. Porque, como repito, el pecado que cometemos después ya de conocer a Jesús, teniendo al alcance el poder de Cristo para romper con la práctica del pecado, para no seguir robando más, para no seguir fornicando más, para no seguir adulterando más. Pastor, somos humanos, pero ahí está Cristo para socorrer. Por cuanto Él también fue tentado en todo, dice que también está dispuesto a socorrer a todos los que son tentados. Entonces está el poder de Dios para librarte, porque Cristo murió en la cruz para perdonarte, pero también para librarte del pecado. Cristo murió en la cruz para perdonar a Israel en Egipto con los corderos, y murió en la cruz para hacer el pacto de la santidad y poner su ley en tu mente y en tu corazón, de manera que puedas andar en santidad delante del Señor. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y en un día murieron 23,000. Piensen en esto, hermano, piensen en esto. Si allá por un día nada más que se dieron rienda suelta al pecado, un día Dios los mató, ¿qué cree que usted que Dios piensa de aquellos que están viviendo con el pecado? Que lo están practicando no un día, todos los días, y llevan meses, llevan años. Y el problema es que hay pastores, líderes que dicen que, bueno, que sí está mal, pero la gracia de Dios le cubre. Y claro, entonces sigamos nomás. Por eso digo que no nos llamó Dios, pastores, no nos llamó Dios para agradar a los hombres. Nos llamó para agradar a Dios. Como Dios le dijo a Ezequiel, tú irás y les dirás lo que yo te mando a decir. Y a Jeremías le dijo, les dirás al pueblo lo que yo te mando a decir y no les temas. Porque si tú les temes, yo te quebrantaré delante de ellos. Así que irás y dirás mis palabras, bien fajados los pantalones. Así te quedes sin iglesia. Así te quedes sin miembro. Así te quedes y te aborrezcan todos. Dirás mis palabras. Cosa que Isaías al final, en el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nadie. Pero es que Dios le dijo, anda, háblales, crean o no crean, porque son casa rebelde, porque son gente empedernida, gente de duro rostro, son sinvergüenzas, lo que estuvo diciendo. Te miran a la cara y ni siquiera se sonrojan, hasta son desafiantes. A ese pueblo te envío, háblales, escuchen o dejen de escuchar. Entonces, por Dios, cuidémonos de estas cosas. Ni tentemos al Señor, como muchos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como muchos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vean, hermanos, en la iglesia tenemos una cantidad enorme que se la pasa todo el tiempo murmurando y criticando. Y muchos creen que ese pecado no es tan grave. Y creen que uno puede hablar del pastor, puede hablar del hermano, de la hermana, del de allá, del de acá. Y que, bueno, contarle que no dirás, no, o sea, verás que entre vos y yo, eso es murmuración. Para que usted tenga una idea, ha leído allá en el Antiguo Testamento, cuando María murmuró con Aarón, verás, a vos no te digo Aarón, no dirás a nadie nada. ¿Qué se cree este Moisés? Que solamente a él le usa Dios. Solo murmuraron entre ellos, nadie más. Pero Jehová lo oyó, porque Jehová está en tu habitación, está ahí en la cama, contigo, con ustedes, parejas, y está donde sea. Y él escucha, y a Dios no le gustó la murmuración, y por poco marcha María y Aarón ese día, si no es porque Moisés abogó por ellos. Pero ustedes saben que aún así María se llenó de cáncer, de lepra, y tuvo que pasar no sé cuántos días fuera del campamento. Y eso porque Moisés abogó por ella.
Hermanos, no murmuremos. La murmuración es un pecado horrible delante del Señor. No murmures contra Dios. No te quejes de Dios. Nunca creas que Dios es injusto. Nunca le digas que tú no entiendas, que tú no comprendas, que tú no sepas los tiempos de Dios. No significa que Dios sea injusto. Porque Dios no actúa cuando tú quieres. Él actúa cuando Él tiene que actuar, cuando es de actuar. Él sabe cuándo y en qué momento es que Él tiene que hacer las cosas. Es cierto que hay injusticias, pero Dios sabe cuándo Él venga esas injusticias. Él sabe cuándo te recompensa. No levantes tu lengua. No seas murmurador. No murmuréis. No quiero que ignoren esto, dice Pablo, para que no caigamos, porque esto está escrito para nuestro ejemplo. Y estas cosas les acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, o sea, la iglesia, tú y yo, este tiempo, porque decimos que estamos en el final de los tiempos. Estas cosas les acontecieron y están escritas para amonestarnos, para enseñarnos, para que usted sepa, para que usted no lo ignore. Por último, si quiere seguir haciéndolo, hágalo, pero por lo menos sabrá lo que Dios opina y lo que Dios dice acerca de todo eso. Porque si alguno quiere seguir en adulterio, quiere seguir en fornicación, pues siga. ¿Qué podemos hacer? Pero por lo menos no podrá decir que en la Fundación Davis no se predicaba la palabra de Dios, que ahí el pastor nunca enseñó estas cosas. Porque usted sabe que estamos enseñando. Llega un momento dado que ya no te podemos controlar, muchacho. Tomamos muchas medidas, hacemos muchas cosas, pero llega un momento en que ¿yo qué voy a estar detrás tuyo como policía? No puedo. Ni nadie va a poder, ni la mamita, ni nadie. Pero tú tienes que tener temor de Dios. Tú tienes que saber que hay un Dios a quien le damos cuentas. Estas cosas les acontecieron y están escritas para nosotros, para la iglesia, para usted y yo que decimos que somos el pueblo de Dios, para que no caigamos en los mismos ejemplos, porque lo que les pasó a ellos te va a pasar a ti si es que haces lo mismo que ellos. Por eso Dios se tomó el tiempo de dejarlo escrito para que tú y yo no caigamos en lo mismo, para que acudamos a Dios. Así que el que piense estar firme, esa es la advertencia. Así que el que piensa, el que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo yo veo cómo no caer? Pues entendiendo esto. Ahora, quiero terminar con esta última parte, escúchenme. ¿Cómo poder? Es que ustedes saben que cuando ya uno ama algo, ya es difícil. Yo he aconsejado a muchas parejas, a veces han llegado a mi oficina y buscan consejería matrimonial. Y dicen, no, es que aquí mi marido le encontré en el celular los mensajes, una foto y esto que este otro. Y entonces el cabezón allí está. Sí, dice, sí, pastor, dice. ¿Qué le digo? Es así, pero bueno, aquí estamos para que nos ayude. ¿Sabe? A veces es él, a veces es ella. Esto se da de uno y de otro lado. ¿Sabe lo que yo hago? Antes de seguir, yo le cojo aparte al cabezón o a la cabezona y le pregunto, ¿estás enamorado? Dime sinceramente, ¿ya te enamoraste de esta otra persona? ¿Ya la amas? Y cuando me dicen sí, me dicen, ¿para qué le niego, pastor? Yo estoy enamorado, yo ya no quiero nada con ella, ya no puedo. ¿Sabe usted? Cuando se dan esos casos, no es que es un caso perdido, pero es un caso ya casi perdido. En pocos casos, cuando realmente ellos quieren hacer las cosas bien, cuando esa persona que está mal
tiene temor de Dios y dice, sí, yo estoy mal, yo no puedo seguir así, yo sé que hay juicio contra mí si yo sigo en esto, que me voy para el infierno, y dice, no, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero, pastor, ayúdeme. Entonces, en esos casos hay cómo ayudarlos. Pero cuando no es así, es muy difícil, porque cuando ya tú amas, es difícil. Pero ¿cómo podemos nosotros abandonar algo que amamos? No solamente cuando hay adulterio, cuando hay este tipo de cosas, sino cuando amamos otras cosas. Por ejemplo, el alcohólico ama el licor. Los drogadictos aman la droga. Ya no la pueden dejar. Ya es una adicción. Ya los controlan. Los adictos a los juegos. Los adictos a las redes sociales. Los adictos a cualquier cosa. ¿Cómo pueden ser liberados de eso? Porque pueden escuchar una prédica como esta u otra mejor, en la que se arrepienten, en la que lloran y en la que dicen, listo, sí, esto está mal, yo voy a cortarlo, voy a dejarlo, y lo dicen de todo corazón, con toda la sinceridad y con la intención de cumplir su promesa. Pero la práctica nos muestra que cuando pasan los días, vuelven a recaer. Y no es que fueron mentirosos, no es que no fueron honestos y sinceros el día que se arrepintieron, entre comillas, y prometieron no caer más en eso. Lo hicieron. Esto ha pasado con muchas parejas que hemos trabajado, que en ese momento me prometen que sí, que aquí cortamos con todo, pero después de 15 días, a la siguiente, otra vez me vi. Otra vez. Es que aguanté una semana. Pero es que ya no fue culpa, es que se apareció por acá y ya fue difícil. ¿Cómo vencer algo que te domina y que tú quieres ser libre? ¿Cómo vencer eso que es pecado y que hay que dejar, pero que tú no puedes dejar? Ahí está Jesucristo. ¿Sabe dónde fallamos nosotros? En que cuando somos redarguidos por el Espíritu Santo o por un predicador, y decidimos abandonar el pecado, casi siempre lo hacemos en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestro carácter, en nuestra fuerza de carácter. Pensamos que es cuestión de que yo diga que no y punto. Es como muchos que son adictos al tabaco. Y ustedes, ¿sabes qué? Pero esto ya se está esclavizando. No, yo dejo el tabaco cuando yo quiera. Yo fumo porque quiero, pero esto no me domina a mí. Y así lo dicen un pocotón de gente. Pero a veces uno dice, a ver, intenta una semana. Y cuando quieren intentar dejar una semana se dan cuenta que son esclavos y que ya no lo pueden dejar. En muchos casos. ¿Cómo cortar con una adicción? ¿Cómo cortar con algo que amas demasiado y no puedes dejarlo? Tú no te puedes confiar en tu sinceridad ni en tu fuerza de carácter. Como repito, por muy honesto que seas, eso es bueno, pero no es suficiente. Tú necesitas entrar a tu cuarto, cerrar la puerta, como dijo Jesús, arrodillarte y postrarte delante de la cruz de Cristo, de Jesucristo, y decirle: Jesús, yo reconozco que estoy en esto. Sé que esto está mal y que tú lo aborreces. Y yo también sé que está mal y yo también lo quiero dejar, lo quiero aborrecer, quiero apartarlo de mi vida. Pero yo sé, Jesús, que por más que yo lo quiera, por más que yo lo desee, por más honesto que yo sea en mis intenciones, por mí solo no puedo. Necesito que seas tú quien me liberes y arranques el pecado de mi vida y de mi corazón. Hay mucha gente que no ha hecho eso. Sí le ha prometido a Dios cambios, mejorar, pero sin darse cuenta, y aunque lo han hecho con la mejor buena intención, lo han hecho en sus propias fuerzas, confiando en su propia fuerza de voluntad. Y aunque hay cosas que sí podemos dejar con un poco de carácter, hay cosas, pero hay otras, esas que ya nos dominan, esas adicciones, esas cosas que ya amamos, solamente Cristo las puede arrancar. Si tú estás amando una cosa que no debes amar, si estás idolatrando una cosa que no debes adorar, si estás practicando un pecado que no puedes dejar,
Solo Jesús te puede librar de eso. Tú tienes que arrepentirte, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tú aborreces eso, decides aborrecerlo, renuncias a eso y te alejas todo lo que puedes de eso, pero tú sabes que eso solamente es tu parte y eso no es suficiente, que tienes que rogarle, suplicarle, como Jesús lo hacía, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Porque ni Jesús se podía él mismo librar de esas cosas. Él tuvo que pedirle al Padre, a Dios, porque él estaba en un cuerpo humano 100% como el tuyo y como el mío. Hasta él tuvo que pedirle al Padre que le librara de la muerte. ¿Cuánto más tú y yo? Y la Biblia dice que Jesús hizo todo eso para podernos socorrer a nosotros. Por lo tanto, podemos llegar al trono de la gracia y hallar socorro, el oportuno socorro para nuestras debilidades. Entonces arrepiéntete, pero no te arrepientas solamente en tus fuerzas. Tienes que arrepentirte en Jesús. Es allí donde la gente falla. Este es el detalle que mucha gente no considera. Se arrepiente, son sinceros, pero no confían en la cruz de Cristo. Eso es gracia, porque Dios te socorre y te ayuda y te libera sin cobrarte nada. Todo es en la fe de Jesucristo. Pero eso está disponible a la mano de cualquier creyente, cualquier persona que quiera tener temor de Dios y que quiera andar en la voluntad de Dios. Porque si tú crees que ya porque eres evangélico, que ya porque diezmas y porque asistes todos los domingos a la iglesia, y eso es que vas todos los domingos, y si no juega la liga, y si no hay chance de irse a la piscina con la familia, ya porque tienes esas costumbres, piensas ya que con eso estás equivocado. Porque si estás practicando el pecado, si estás adorando otras cosas, no entrarás a la tierra prometida, no entrarás al reino de los cielos. El reino de los cielos no es gracia, es si cumples el pacto. La salvación, que no es lo mismo que entrar en el reino de los cielos, eso es gracia, la salvación. Solamente miren a la Biblia. No hay que inventarnos nada, no hay que suponernos nada, solamente aquello que fue ya es. Tenemos que ir al Antiguo Testamento y mirar la figura y sombra, y eso es lo que pasa hoy en día. Nada nuevo hay. Dios repite la historia. Israel fue salvo por gracia, pero no por eso entraron a la tierra prometida. Lo mismo es la iglesia. Sí, somos salvos por gracia y salvos para siempre. Quiere decir que nunca más volveremos a Egipto. Si practicamos el pecado es porque nosotros queremos practicar el pecado, ya no porque somos esclavos. Es porque tú mismo te esclavizas al pecado. Porque tienes a Jesús, tienes la libertad en tus manos, pero amas el pecado y no vienes a la luz. Porque tus obras son malas, porque amas tus obras malas. Entonces, arrepentidos. Advertencia. Advertencia. Cuidado. No erréis. No se equivoquen, no se engañen. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto éramos, ya no somos. Digo, si es que eres pueblo de Dios. ¿Y quién nos salvó de todo eso? Cristo. Cristo no es que nos perdonó nomás, Cristo nos salvó de eso. Que el Señor nos dé luz y nos dé entendimiento. Que el Señor nos guarde. Estamos advertidos. Amén. Hermanos, ¿me entendieron? ¿Me hice entender, muchachos? Ya queda en tus manos. Por lo menos no podrás decir que no hubo pastor en la Fundación Henry Davis. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Ahí sentaditos nomás. Señor Jesús, Espíritu Santo,
Te damos infinitas gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Yo te doy infinitas gracias por abrir mis ojos y mis oídos a tu palabra, a tu voz. Te doy gracias por el denuedo y la valentía que me has dado. Te doy gracias porque has hecho que me importe lo que tú quieres de mí y no lo que la gente quiera, sea quien sea. Has hecho que no me importe lo que la gente quiera de mí. Tú me has dicho que vaya y hable lo que tú me muestras en tu palabra. Así que quiero seguir recibiendo más. Y que no tema de hablar. Que no estoy aquí para hacerme importante, ni hacerme famoso, ni para ser aceptado en el gremio de pastores, ni nada. Estoy aquí para hablar. Soy solamente una voz que clama en este desierto espiritual. Dios, Espíritu Santo, gracias. Yo creo que he hecho lo que me mandaste a decir. Ahora confío en que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Yo solo soy una voz, solamente soy un parlante. Yo solo hablo. Eres tú el que llega a las mentes, a los corazones. Eres tú el que redarguye. Eres tú el que creas convicción en cada corazón y en cada mente. Tú eres el que llegas a los pastores verdaderos, siervos tuyos. Aquellos que te sirven a ti, que no se sirven a sí mismos, ni se sirven del pueblo, ni se sirven de la religión. Que no están allí por un presupuesto, por un sueldo, ni por nada. Están allí, haya o no haya, porque tú eres fiel para sostener a tus siervos. Yo no sé cómo se sostuvo Juan Bautista en el desierto, sin iglesia. La Biblia dice que comiendo langostas y miel silvestre, pero algo comía y no se murió de hambre. Oh Dios, levanta a Isaías, Jeremías y Ezequieles en este tiempo, Dios, que se requieren más que nunca, porque estamos en el mismo tiempo espiritual que estuvieron ellos. Gracias, Dios, por tocar a mis hermanos, a mis hermanas, esta gente, Dios, que aman tu palabra y que no están aquí para que los haga sentir bien, sino que me escuchan porque quieren ser corregidos, aunque duela, pero quieren ser advertidos, quieren escuchar la verdad, no quieren ser entretenidos, no quieren ver cosas, no vienen para divertirse, no vienen para sentirse bien, vienen para escuchar tus órdenes, tu palabra, para ser santos. Dios, gracias, te adoramos y te bendecimos y exaltamos la gracia de Dios en Cristo Jesús, gracia que nos perdonó los pecados y gracia que nos libra del pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Que Dios los bendiga. Una linda semana para todos.